¿Ahí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí, Ok, claramente. tuve que cambiar el micrófono porque esto se me apagó por estarlo moviendo. Bueno, en lo que arreglo este micrófono, comenzamos la videosesión del día de hoy de la asignatura Lenguaje, Cultura y Poder. Yo soy su asesor Enrique Iturralde Chaparro y el día de hoy me está acompañando Alexandra Cano, que pues no sabía que es lingüista, por razón sabe tanto de estos temas y bueno, me va a estar ayudando pues, a complementar los temas que vamos a repasar. Eh, si te parece, Alexandra, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar hoy aquí. Ojalá en un momentito se puedan unir los compañeros para hacer esto eh, más completo, ¿no? Sí, claro, no faltará por ahí quien venga y si no, de todas maneras vamos a subir este video a YouTube para que tus compañeros lo puedan ver pues de forma asíncrona. Entonces, pues el día de hoy quise hacer esta sesión para que repasáramos datos, ¿no? Datos y sobre todo lecturas, ¿no? Dudas, despejar dudas, revisar temas, sobre todo de las lecturas que considero más importantes de lo que hemos visto hasta ahora. Por supuesto me estoy refiriendo a La construcción social de la realidad de Berger y Luhmann. También me estoy refiriendo a el libro ¿Qué significa hablar? De el estructuralista francés Pierre Bourdieu. Y también dar, si hay tiempo, un pequeño repaso a lo que es también la semiótica con este breve texto muy sustancioso que vimos de el colega de la UACM, Tanius Karam. Y quizá alcancemos a ver también qué es la hermenéutica, pero vamos comenzando con esta obra muy significativa de los estudios culturales, que es La construcción social de la realidad de Berger y Luhmann, estos autores europeos, alemanes, retoman pues la sociología del conocimiento de Schultz y de Schiller, eh, que viene siendo pues una rama, ¿no? Una rama de la ontología y es esta parte de la sociología que empata con el estudio sobre la cultura, con la antropología y también con la filosofía. A su vez, esta sociología del conocimiento pues deriva incluso de Marx, de Karl Marx, con estos conceptos que desarrolló el ideólogo alemán de cuestiones como la estructura y la superestructura, Alexandra, donde nos decía Marx que pues todas las ideas, todo este mundo de las ideas, porque Marx comienza haciendo críticas a los ideólogos alemanes como Hegel, principalmente como Kant, que decían que el mundo se constituía a partir de las ideas, y Marx llega a hacer una propuesta crítica donde dice que pues era exactamente al revés, más bien el mundo de las ideas está determinado por la estructura, ¿no? por las condiciones materiales de producción de una sociedad de donde emanan pues, todos los discursos y eh, cosmovisiones dominantes en una sociedad. También retoman, esta sociología del conocimiento retoma a Friedrich Nietzsche, ¿no? Otro filósofo alemán, ¿no? Que hablaba un poco también de pues no comprar los discursos o las ideas circulantes en una sociedad y ser pues más críticos. ¿Qué más? Eh, También derivan de la fenomenología. La fenomenología vendría siendo el análisis de los
fenómenos surgidos a partir de la intersubjetividad de las personas. Básicamente eso es la fenomenología, con teóricos como Edmund Husserl, ¿no? Aquel que hizo muy famoso este concepto de mundos de vida, que son estas ideas circulantes dentro de una sociedad y que Berger y Luhmann retoman para desarrollar también su concepción de lo que es el sentido común. Y bueno, estas son las bases principales, ¿no? De las que se alimenta esta sociología del conocimiento, que es a partir de donde Berger y Luhmann pues desarrollan pues esta obra muy significativa y muy presente de pues la sociología del conocimiento y de los estudios culturales. Sus ideas están tan vigentes que apenas en el año 2015-2016 un académico muy conocido que es Nick Couldry desarrolla un libro que se llama algo así como la construcción mediada de la realidad, que es retomar los conceptos de Berger y Luhmann para aterrizarlos dentro de las sociedades de la información en las que actualmente vivimos y donde, Couldry desarrolla este término de la realidad hipermediada, ¿no? Porque pues actualmente son cuestiones como Internet, como las redes sociodigitales, como la información circulante en el espacio digital, las que conforman nuestras percepciones y las concepciones, sobre todo las concepciones sociales que tenemos de la realidad. Y retomando, y antes de darle la palabra a Alexandra, retomando esta obra de Berger y Luhmann, pues básicamente ellos nos dicen que la realidad está pues socialmente dada, esta realidad cotidiana se nos presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente. El mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido, por hecho, como realidad por los miembros ordinarios de una sociedad que comparten un conocimiento subjetivamente significativo de sus vidas, sino que también es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, ya que está sustentado como real por estos hombres, bueno, por los integrantes de una sociedad, pero en realidad es una realidad previamente consensuada, previamente construida, donde mucho de lo que damos por hecho dentro de una sociedad y dentro de nuestra forma de actuar, dentro de nuestras conductas, pues en realidad no es simplemente una percepción, una percepción volitiva que hagamos simplemente por el filtro de nuestras conciencias en esta relación sujeto-objeto, ¿no? De la que también hablaban Hegel y Kant, sino que en realidad, al menos la realidad social, pues es muy cuestionable porque es un constructo, ¿no? Es algo ya previamente establecido, e incluso hay muchos pensadores que nos hablan que no solamente hay que poner en duda o al menos cuestionar la realidad social, sino incluso aquella realidad que percibimos y que está basada en parámetros que a veces damos por incuestionables, como la matemática, ¿no? Y ahí hay un gran debate también, ¿no? Donde, pues por un lado nos dicen que tenemos nosotros una concepción del mundo euclidiana, donde Euclides, uno de los filósofos griegos, daba por hecho que el mundo estaba matemáticamente estructurado, pero también hay otra corriente, ¿no? Que se basa en Aristóteles, que nos dice que la realidad pues también es mucho más elástica y maleable y subjetiva que lo que decía Euclides, ¿no? Entonces,
se da por hecho que cualquier realidad, incluso la que damos por científica y por muy bien fundamentada, se puede cuestionar y se puede someter a un análisis crítico y de reflexión sobre sus principios, porque hasta los paradigmas científicos pues suelen derrumbarse, ¿no? O deconstruirse ante la llegada de nuevos paradigmas, ¿no? Les digo, incluso disciplinas que se dan como muy rígidas o muy rigurosas, como la matemática, como la física, la química, la biología, ¿no? Y bueno, hay ramas como la física cuántica que se dedican a dar cuenta de este enfoque crítico, ¿no? De la realidad. Pero bueno, pues antes de redundar sobre los puntos principales de esta obra que estamos analizando en este momento, pues me gustaría pedirte tu opinión, ¿no, Alexandra? Y sobre todo cuando Berger y Luhmann hablan del lenguaje que pues construye enormes edificios de representación simbólica sin los cuales una sociedad no podría existir, ¿eh? Ellos hablan que no podría existir. Yo diría más bien no podría funcionar o no podría al menos echarse a andar sin estos edificios de significado que sustentan una realidad a través de un instrumento como el lenguaje. Entonces, me gustaría darte la palabra, Alexandra, si ya conocías tú esta obra, tú que eres lingüista, si ya conocías la obra de Berger y Luhmann y cuáles son tus impresiones sobre los puntos principales de este libro. Sí, muchas gracias, doctor. Pues sí, ya lo había leído, aunque le soy sincera, no con el mismo, no desde la misma perspectiva de análisis que lo hemos estado haciendo ahora en esta carrera, ¿no? Y desde las ciencias sociales. Entonces creo que desde ese posicionamiento existe una manera de interpretación muy distinta de los textos para poder justamente comprender a lo que se refieren los autores. Entonces, sí, de hecho me parece muy interesante cómo ellos abordan la aproximación a la construcción de la realidad partiendo del simbolismo del lenguaje, porque como usted ya bien lo decía, bueno, nosotros no venimos a este mundo y nosotros empezamos a crear los referentes lingüísticos, sino que efectivamente ya pasaron por todo un proceso de convención social a través de los cuales ya se especificó por qué se le llama de tal manera a los diferentes componentes que tenemos en nuestra realidad y que de hecho después de leer el libro, como que mi reflexión final fue que no existe una realidad social, sino que existen realidades en plural, porque es muy distinto, por ejemplo, la realidad que yo tengo comparada con otras mujeres, si tomamos el tema que estábamos platicando en un inicio sobre la inseguridad de nuestro país, y pues justamente a través de los casos muy mediáticos que hemos estado viendo en los últimos días sobre todo el contexto de Nuevo León, ¿no? Pero yo creo que eso se da en todos lados. Que es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo a opinar sobre la realidad de la inseguridad desde donde yo vivo, porque normalmente aquí no, afortunadamente todavía no hemos vivido esos contextos tan dramáticos, comparados, por ejemplo, con alguna mujer. Y si hablamos también de una metodología interseccional que proponía Crenshaw allá en los años 90 y que luego le dio continuidad a esta metodología Patricia Hill Collins cuando hablaba, por ejemplo, del feminismo negro, que no me gusta mencionar esas categorías de, por ejemplo, de raza. No sé, no soy muy adepta a mencionarlo así, pero bueno, ella de hecho su libro se llama así, ¿no? The Black Feminism, su libro se llama así. Entonces, si hablamos desde los feminismos o si hablamos desde el posicionamiento de la contemplación de una realidad social, habría que entender cuáles son las diferentes categorías por las cuales está atravesado un individuo para poder construir esa realidad a la que se está refiriendo, además de diferentes contextos, desde un contexto geográfico, un contexto histórico, etcétera, ¿no? Entonces,
lo que usted decía, aparte ya de lo que estamos discutiendo sobre eh, estas convenciones del lenguaje para poder nominar a todo lo que nos rodea en nuestras realidades. Me viene a la mente un libro de Sartori, no sé si por ahí ha tenido oportunidad de revisarlo o alguna vez por ahí lo leyó, que se llama Homo Videns, Sí, claro. sí, que me parece sumamente interesante el cómo hace este discernimiento, que bueno, el libro es de los años, creo finales de los años 90. La telepolítica, ¿no? El Homo Videns o la Exactamente, telepolítica. ajá, el hombre teledirigido. El hombre teledirigido, exacto. Ajá, entonces creo que fue en 1997, 98, no recuerdo bien, fue publicado por aquella época y que de hecho en aquella época, bueno, a Sartori no le tocó todavía vivir lo que nosotros estamos viendo ahora con los medios de comunicación, por ejemplo, con las grandes cantidades de información que se manejan hoy en día a través de la red. O, por ejemplo, las redes sociales, que no existía en aquella época, era más bien televisión y radio, ¿no? Lo que se refería a Sartori, pero que como toda esa manipulación de la información desde las élites políticas y sociales llegan a un confabulado para después ir bajando a la población esa información y que de alguna manera tengamos un pensamiento homogéneo en relación con ciertos temas y que también eso va construyendo nuestra relación, porque nuestros discursos vamos construyendo estos pequeños enlaces mentales para crear como grupos de opinión y que a la larga, bueno, pues si yo no tengo acceso a información, como también decía Sartori en otro libro, donde hablaba de la metodología para abordar las ciencias sociales, no recuerdo ahorita el libro, justamente si yo no puedo nominar algo, no le puedo llamar a algo por un nombre específico, entonces no existe en mi realidad. Entonces, he ahí la importancia del lenguaje, poder nominar todo aquello, ¿no? Por ejemplo, en temas de investigación, si yo voy a plantear un problema, si estoy haciendo un planteamiento de un problema y no he nominado ese problema, no le he dado pues una categoría, un nombre de cómo se llama esa problemática, cómo lo voy a abordar. Entonces, creo que desde ahí es también un análisis que se debería de hacer justamente. En alguna ocasión alguien me dijo, bueno, ¿tú qué estás haciendo? Tú que eres lingüista, ¿qué estás haciendo acá en ciencias sociales? Como si la lingüística no tuviera implicaciones en este ámbito. Yo creo que las tiene todas, porque así llamémosle antropología, historia, geografía, sociología, lo que sea, necesitamos conocer las cuestiones más básicas, desde hablar desde un trabajo empírico hasta un trabajo científico ya dentro de la investigación para poder atender cómo el lenguaje nos va a empezar a estructurar, porque justamente eso es lo que hace el lenguaje, darle estructura a todo lo que nosotros contemplamos en nuestra llamada pues realidad, que es lo que estamos platicando. Y al respecto, fíjese que encontré un texto que de hecho en el último trabajo que teníamos que subir esta semana, que era sobre White, que hacía relación con la evolución de ¿cómo era? La evolución de la sociedad de las esquinas, que luego él hace una crítica a su propio trabajo, como para tratar de comprender todo esto. Me eché un clavado a un texto que por ahí tenía guardado, que es de un autor colombiano que se apellida Otálora, y que hacía como un comparativo entre los preceptos que estamos platicando de Sartori, sus fundamentos, con esta parte de cómo eh, los políticos se nos venden a través de la propaganda. O sea, y que eso, si nos vamos a revisar, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, eso tuvo, yo creo que fue uno de los pilares que le dio legitimación a estos discursos
por ejemplo, del movimiento nazi, ¿no? Y que luego lo vimos otra vez replicado a través de la propaganda en los medios de comunicación y de estos discursos con, por ejemplo, todo el fenómeno de Trump, que también tuvo ahí implicaciones serias, sociales, culturales y desde luego pues políticas. Entonces creo que el lenguaje no está solamente en el texto, o sea, los análisis lingüísticos no están solamente en los textos, sino que están en los discursos y sobre todo si hablamos de política, pues claro que están ahí. Entonces habría también que revisar, si regresamos a la metodología interseccional, habría que revisar quiénes tienen más acceso a estos discursos públicos, por ejemplo, si son hombres, mujeres, con qué categorías de edad, de posición socioeconómica, incluso de formación académica, porque aunque estemos en ciencias sociales, me ha tocado por ahí en algunas clases compañeros que me toca compartir pues cursos con compañeros de otras carreras y es lamentable cuando algunos de ellos, no puedo decir que todos, pero algunos de ellos le dan como más valor, por ejemplo, a quien está estudiando ciencias políticas que sociología, que es mi caso, ¿no? Te vas a quedar desempleado, ¿no? Clásico. Exacto, Que es parte sí. de son partes de estos discursos, como bien dijiste, ¿no? No solo es el lenguaje, sino los discursos que son construcciones narrativas, son basados en premisas, basados en axiomas que damos por hechos, ¿no? Y que tienen la finalidad de persuadir a alguien sobre algo, ¿no? Suele ser muy común dentro de sociedades occidentales capitalistas, ¿no? La circulación de todos estos discursos que suelen descalificar a ciertas ramas del pensamiento científico y filosófico. Entonces resulta que todas aquellas disciplinas o ramas que están pues enfocadas o que tienen un enfoque crítico, ¿no? Sobre los fenómenos sociales y culturales, pues traen este estigma discursivo circulante del sentido común, ¿no? De si vas a ser filósofo o vas a ser sociólogo, pues, y no politólogo, porque el politólogo, por supuesto, tiene un uso más utilitario para trabajar para los políticos, finalmente también a eso se reduce la utilidad de ser politólogo. Pero es un ejemplo muy claro, ¿no? De estas construcciones narrativas que se dan por hecho y que están destinadas a denostar algo o a restarle valor, ¿no? Y poner por encima otras ideas, otras opciones que esta realidad que vivimos te pone por encima. Pero, ¿qué más decías, Alexandra, antes de que te interrumpiera, perdón? No, adelante, pues creo que si retomamos, por ejemplo, los conceptos, es que de repente tengo aquí un revoltijo de anotaciones que se me vienen ideas Bueno, y le sigo en lo que ordenas ahí pues tus apuntes. Otro de estas ideas circulantes, de estos discursos, ¿no? ¿Para qué te titulas con tesis? Si una tesis nadie te la va a leer, ahí se va a quedar adentro de una biblioteca y nadie la va a leer, ¿no? Como si la función de hacer una tesis fuera nada más que fuera a quedar ahí en un anaquel y no que vaya a formar parte de un edificio epistemológico sobre algún tema de investigación. O sea, al final es un trabajo colectivo, no individual, ¿no? También está tenemos este chip bien metido de los discursos utilitarios, individualistas, donde todo se reduce a lo que uno hace, a lo que va a hacer para beneficio o para para perjudicarlo a uno mismo y sobre todo enfocado en si va uno a lucrar, pero además lucrar monetariamente, ¿no? Con este tipo de cuestiones, como si no hubiera otras cosas más allá, como si una tesis no fuera una contribución
a una construcción de un conocimiento científico que precisamente trate de contrarrestar este conocimiento del sentido común, y como si los que nos dedicamos a hacer tesis o a hacer investigación, pues lo hiciéramos por el principal fin de lucrar monetariamente, ¿no? Entonces es parte de estos discursos y de estos chips. Me parece muy interesante otro apunte que hacías, precisamente que te denosten por ser lingüista, sí, por ser lingüista y quererte pues dedicar a los estudios sociológicos como si fueran excluyentes, ¿no? Y es parte de lo que hemos visto en estas lecturas. Bueno, obviamente quienes te han dicho eso hablan por desconocimiento de causa y no saben lo que es el giro lingüístico, ¿no? Que es de lo que nos viene hablando Bourdieu y otras lecturas que hemos visto, Taniusz Karam también, sobre este giro que se dan los estudios discursivos y de lenguaje, principalmente, y se dejan de concebir como algo simplemente cognitivo, lingüístico, ¿no? Evolutivo, genético, y se les retoma también como fenómenos sociales, ¿no? También íntimamente relacionados a un contexto y a un entorno sociopolítico e histórico, que son pues puntos importantísimos que no debemos de descartar dentro de los estudios de la lengua, del lenguaje, ¿no? De las palabras, como decía Bourdieu, ¿no? Entonces, ese punto que tocaste me parece muy interesante. Otra de las cuestiones que dijiste es que el lenguaje nos estructura, precisamente sí, ¿no? Lo dice, creo, Bourdieu en este libro, no, sí lo dice al final de este libro, no con las mismas palabras, pero quien lo decía de esa manera era por un lado, Ferdinand de Saussure, ¿no? También hemos Levi estado viendo, Strauss también. y Claude Lévi-Strauss, los estructuralistas franceses, suizos, que nos dice que el lenguaje por una parte es estructurante, es decir, nos estructura a todos como bien dices, pero también ellos dejan la puerta abierta a que es estructurado, ¿no? Porque sí, no, por una parte nos está estructurando, pero también nosotros, concediéndonos esa agencia que nos dan estos pensadores, también podemos deconstruir o construir el lenguaje, ¿no? Es también ahí una lucha de poder, incluso se podría decir, ¿no? Donde pues no solo los neologismos, ahora que, por ejemplo, pasamos por una pandemia, ¿no? Y donde han surgido nuevos términos como la covidianidad y otros más, también con estas jergas, con todos estos lenguajes que no forman parte de un mercado lingüístico burgués, académico, avalado por las instituciones de una sociedad burguesa, forman parte también de estos, hay que decirlo, contradiscursos, ¿no? Contradiscursos que también, de cierta manera, pueden componer un lenguaje, y muy bien citabas el caso del feminismo, ¿no? Y esto me lleva a este debate que ha habido sobre el uso del lenguaje, ¿no? Que es no inclusivo, y que por supuesto lo es. Y es una discusión muy fuerte que luego pues tengo con los alumnos, o que tienen entre los alumnos, ¿no? Donde siempre hay compañeros que piensan que la RAE pues es una máxima autoridad pétrea ahí, que no se puede cuestionar, cuando si tú conoces a fondo lo que es la RAE, pues es una organización que ni siquiera no es institucional, no es gubernamental, no es académica, bueno, sí es académica, pero es privada, y está concesionada por organismos ultraconservadores, como la Fundación Príncipe Carlos, por ejemplo, ¿no? Y si andas ahí en Madrid, ahí cerca del Museo del Prado, frente al Parque del Retiro, vas a ver ahí el edificio de la RAE,
muy elegante, no muy grande, pero sí muy majestuoso ahí, que dice RAE, y que representa también toda esta rigidez, ¿no? De la vieja ala conservadora española, ¿no? Y está este debate sobre los lenguajes incluyentes, que ¿por qué no se puede cambiar? ¿Por qué no hay, por qué no decir ellos, ¿no? ¿Por qué no decir personas? Si ya en una sociedad, o los lenguajes o los códigos simbólicos que circulan dentro de una sociedad como la nuestra, pues no son satisfactorios, al menos para un pequeño sector de la sociedad que no se siente identificado con lógicas binarias de identidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué más, Alexandra? Para que repasemos los conceptos principales de esta lectura. Sí, bueno, en relación con lo que comenta en esta última parte sobre justamente el lenguaje inclusivo, yo tengo una opinión como muy personal sobre eso, ¿no? Y tú que eres Y, lingüista, ¿verdad? Que me sí, podrías argumentarlo. creo que es necesario que el lenguaje, digo, y es parte del mismo lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje está vivo, no es, perdón, un concepto y nada más, porque justamente el lenguaje lo creamos y lo usamos y lo mantenemos así vivo, por lo tanto tiene que ir evolucionando los seres humanos. Entonces sí, estas estructuras ya como muy arcaicas, muy conservadoras, pues se rehúsan a emplear nuevos usos de la lengua, desde luego, pero también he escuchado personas que usan mucho el todos, todas, todos y todes, o algo así, ¿no? Eh, tratan de emplear, por ejemplo, todas estas cuestiones de inclusión a través del uso de la E en algunos sustantivos, adjetivos y demás, pero luego ya en sus prácticas son sumamente homofóbicos, misóginos, machistas, maltratadores, y no hablo exclusivamente de hombres, ojo, porque hay mujeres que también son mucho más machistas, mucho más misóginas y mucho más discriminatorias y agresivas que cualquier hombre, ¿no? Entonces no estoy diciendo que es algo exclusivo, un fenómeno exclusivo de los hombres, pero entonces yo me quedaría con una persona que a lo mejor no usa en su lenguaje tanto esas referencias hacia la parte neutral, pero luego entraríamos en un debate interminable, porque si eso lo estamos viendo, por ejemplo, en español, en alemán, lo que nosotros consideramos femenino en alemán es masculino. Por ejemplo, la mesa para nosotros tiene un género femenino en español, mientras que en alemán es der Tisch, por ejemplo, es un masculino. Igual una silla, la silla, pues en alemán es der Stuhl, es un masculino. Y así nos podríamos ir. En inglés, por ejemplo, no existen para los sustantivos la parte de género, ni femenino ni masculino. Ahí depende más bien del contexto, pero ellos no se meten tanto como en estos líos en los que estamos nosotros ahora con la lengua española. Entonces, como usted decía, o sea, y como dice también una lingüista de la UNAM también, se apellida ella Company, Concepción Company creo que es, y ella dice que, bueno, la gramática no es discriminatoria ni excluyente, pero los discursos sí lo son. Entonces, si nos vamos a revisar a los conceptos que describe Bourdieu, por ejemplo, cuando dice que las palabras tienen un poder simbólico, o sea, las palabras son poder, y él dice, ok, pero ojo, paréntesis grande aquí, depende de la investidura de poder que tenga el portavoz, va a depender del impacto que tengan esas palabras en la cosmovisión que se va a crear en la audiencia sobre un tema. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que venga Vladimir Putin a dar un discurso que, por ejemplo, no sé, Rigoberta Menchú, porque ahí, como decíamos hace rato, hay categorías, digo, los dos son líderes políticos,
pero hay categorías que los atraviesan de diferente manera y le dan más poder a uno que a otro, y no es necesario ni siquiera que diga cuál, ¿no? Eso ya lo podemos nosotros interpretar porque históricamente así se han manejado esas categorías que le imprimen más valor simbólico a ciertas personas que a otras, ¿no? Y sí, lo que decíamos, perdón, sobre esto de vender el conocimiento o la preparación profesional, como que se viene arrastrando desde la revolución industrial y todavía tenemos como muy configurada esta sociedad industrial mercantil donde si no es algo que tú puedes vender como un servicio técnico, por ejemplo, pues quién sabe de qué vayas a vivir, ¿no? Como haciendo tus estudios ahí, analizando a la sociedad, pues híjole, quién sabe quién te pueda contratar, porque aquí lo que realmente deja ganancias monetarias, pues es que sepas hacer algo, construir algo en un aparato más industrializado, pues. Entonces creo que eso es algo que nosotros, con lo que siempre nos vamos a encontrar, eh, porque esto lo hemos vivido pues desde épocas inmemorables, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Incluso en una clase alguien le hacía la pregunta a un profesor, bueno, ¿y en realidad son ciencias? Esa pregunta, ¿no? En realidad son ciencias porque pues el método positivista de investigación no es meramente aplicable acá en las ciencias sociales. Entonces, ¿realmente son ciencias? Y desde ahí se prenden todas las alertas. Si no sabemos lo que estamos haciendo, entonces, ¿cómo lo vamos a defender? Sí, claro. Y de hecho, por eso hay instituciones donde prefieren no llamarles ciencias sociales, ¿no? Les llaman humanidades o sociología, a las ciencias de comunicación les llaman comunicación social, como la UAM, ¿no? La Universidad Autónoma Metropolitana, donde este debate de si son ciencias o no son ciencias las disciplinas sociales, lo han arreglado de esa manera, ¿no? Obviamente no es algo que se pueda, una ciencia social no es algo que se pueda reproducir en un laboratorio, ¿no? Como si estuvieras hablando de hortalizas o de estudiar microbios. Hay, dirían los defensores, que pues, sí son ciencias porque hay cierto rigor o mucho rigor en los métodos y en los enfoques para tratar los fenómenos sociales, ¿no? No lo sé realmente si es un debate que considero inacabado, ¿no? Y por eso precisamente también estas disciplinas como precisamente los estudios culturales, la fenomenología, la sociología del conocimiento, la etnografía, que siempre van a estar dialogando con la parte más cualitativa, ¿no? De, de todo lo social. Que sí, no se puede dar, al menos esta parte de estos estudios sociales no se pueden dar como ciencias duras, como un fenómeno muy rígido, ¿no? Como a lo mejor la sociología cuantitativa, y eso, quién sabe, ¿no? Eso también es muy cuestionable, y sobre esto va también esta materia. ¿Qué más estabas comentando? Sí, retomando a Pierre Bourdieu, ¿no? Eh, Precisamente, yo creo que uno de sus principales aportaciones y de hecho me parece bastante atinado esta, esta estructuración que él hace de lo simbólico y lo lingüístico eh, como capitales, ¿no? Capital simbólico, capital lingüístico, capital cultural, que son todos este cúmulo, porque es una lógica de acumulación, y Bourdieu está utilizando este enfoque porque está, digamos, se está dirigiendo precisamente al estudio de sociedades capitalistas, capitalistas con una lógica
capitalista de acumulación, con una lógica cuantitativa, donde todo lo cuantitativo es válido, siguiendo con esta crítica que estamos haciendo, y donde lo cualitativo es desechable o no sirve, no aporta este tipo de lógicas, ¿no? Donde los capitales simbólicos son todas aquellas medallitas, entiéndase títulos universitarios, entiéndase cursos, diplomados, reconocimientos, trayectoria académica, trayectoria laboral, que ya pasando a lo del mercado lingüístico de Bourdieu, pues le van a dar una legitimación a las lógicas de desigualdad social de estos colectivos capitalistas y ahora neoliberales más aún, en los que nosotros habitamos. Y esa es la lógica, ¿no? Y ahí está la conexión precisamente, yo diría principalmente entre la lectura de Berger y Luhmann de esta construcción social de la realidad con estas lógicas de estas sociedades occidentales en las que vivimos actualmente, ¿no? Yo creo que ese es el punto principal que conecta estas dos lecturas y a ver, me gustaría que, pues sobre todo para tus compañeros si llegan a ver esto, repasáramos pues, los puntos principales de Berger y Luhmann que supongo se ven ahí ya, ¿no? Sí, ya se pueden ver. Y básicamente son los conceptos principales, ¿no? La realidad que se nos presenta como interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado de un mundo coherente. Coherente en cuanto a que tenemos previamente clasificado qué es lo coherente y qué no. Y por eso hay estudios como la etnofenomenología de Bloomer ese es el académico, donde él hacía estudios y cuestionarios a las personas, donde de repente les hacía preguntas ilógicas o presentaba comportamientos ilógicos, un poco jugando a la cámara escondida, estos programas de la cámara escondida, para ver cómo reaccionan las personas de un colectivo cuando los sacas de ese riel, que es su percepción de la normalidad o de lo coherente, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es esto también de la metodología de Bloomer. Si no lo conoces, para que tú o tus compañeros le den una revisada también. Perdón, regresando un poquito a la diapositiva que tenía antes, Ahí está. y justamente lo que acaba de decir sobre la cotidianidad y cómo empleamos los conceptos, retomando un poquito las ideas que estábamos planteando de, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, y no solo el lenguaje, sino una perspectiva inclusiva, por ejemplo, desde la filosofía se sigue contemplando a los hombres o al hombre como un concepto universal, mientras que, bueno, ya como en estudios un poco más contemporáneos ya se le cambia este concepto a el ser humano, ¿no? Por ejemplo, o las personas. Entonces, nos seguimos peleando, a lo mejor deschongando acá de que si es ellas, ellos, ellas o lo que sea, pero por ejemplo en estas cosmovisiones o en estas interpretaciones de lo que es una persona, un ser humano, desde la filosofía se le sigue llamando los hombres o el hombre. Entonces ahí cuando de repente es difícil porque a mí me ha tocado cuando estoy tratando de hacer una descripción de algo desde la filosofía del lenguaje, por ejemplo, hablar, por ejemplo, de los retóricos desde allá antes de las épocas antes de Cristo, ¿no? Y bueno, en todos los textos, por ejemplo, de Platón, de Aristóteles, aparece el hombre, el hombre. Entonces yo misma he caído en ese error cuando ya lo estoy presentando, estoy explicando el tema y no me percato que lo sigo reproduciendo y Exacto. sigo diciendo el hombre. Entonces ya me corrigen y me dicen, no, a ver, es que si justamente nos ha dicho que no se debe de emplear así, entonces serían las personas o los seres humanos. Ah, es verdad. Entonces, lo que acaba de decir es muy cierto porque es como sacar de repente de la cotidianidad o del empleo estos discursos que hemos venido
usando históricamente, es difícil que ahora los cambiemos, pero es necesario, como lo decíamos antes, ¿no? Y esto que acabas de decir es un clarísimo ejemplo de estas realidades que damos por hecho y que interiorizamos, que es uno de los términos que manejan Berger y Luhmann, de estas realidades ya objetivadas, cómo se objetiva una realidad, cómo la sedimentas, también es otro de los términos, cómo la haces, la corporizas, la haces ahí un monumento, incluso un monolito que no muchos se atreven a cuestionar, pues a través de estos discursos, ¿no? Como el que acabas de mencionar, donde interiorizamos, y se trata de eso, ese es el fin. Se interioriza inconscientemente este tipo de discursos, ¿no? De discursos de la realidad Es, emanados de las instituciones sociales. es que justamente Berger y Luhmann, lo que ellos no lo dicen con esas palabras, pero que evidentemente el lenguaje y la construcción de la o las realidades tiene que ver con pautas cognitivas, es decir, el lenguaje y todo lo que aprendemos, todo lo de la cultura pasa por un tamiz cognitivo. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos, aunque lo hacemos de manera mecánica o automática en el día a día, ha pasado por un tamiz cognitivo, desde cómo sentarnos a la mesa, que si los codos no van arriba, es parte de la cultura. Y no en todas las culturas se maneja igual, porque hemos también entendido que si hablamos de simbología, por ejemplo, desde los gestos, desde las representaciones, todo es universal y no es así. Por ejemplo, en Alemania, las rosas rojas, si alguien le lleva rosas rojas a una chica alemana, pues esto se puede ofender porque las rosas rojas se utilizan exclusivamente en los funerales. Es como si aquí le llegan a alguien con un ramo de flor de cempasúchil, ¿no? Para nosotros tiene una connotación simbólica muy particular referente al Día de Muertos, por ejemplo. Y en fin, ¿no? Muchos otros, por ejemplo, gesticulaciones. Me ha tocado darles clases de inglés a algunas personas asiáticas, particularmente coreanos, y yo les estaba explicando y entonces no había contacto visual y yo así casi buscándoles, ¿no? Los ojos así de, oye, pero me estás poniendo atención. Sí, 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 pero ¿por qué no haces contacto visual? Entonces, pues ahí me trataron de explicar, obviamente, que ellos tienen en su cultura un simbolismo relacionado con la jerarquía. Entonces, un profesor tiene una jerarquía en ese momento específico de la enseñanza, entonces no puede haber un contacto visual. Por ejemplo, acá con los japoneses que tenemos en Salamanca, me di cuenta que alguna vez les estaba explicando un tema y entonces yo pues movía las manos, parte de nuestra cultura. Ellos con los ojos trataban de seguirme las manos porque para ellos no es necesario mover tanto las manos como si lo es para nosotros. Entonces todo eso pasa por ese tamiz cognitivo que decíamos y que, por ejemplo, si no lo entendemos, si no lo aprendimos como el lenguaje mismo, como ya lo decía por ahí en un video que nos tocó subir en algún foro, una de las propiedades del lenguaje pues, es la arbitrariedad. Si yo no sé a lo que se refiere un término, un concepto, no puedo darle interpretación en mi cerebro, no lo puedo relacionar en términos de Saussure entre lo que es el significado y el significante. No puede haber un cruce de información, una relación, así como conductas, así como gesticulación y todo lo que estamos platicando aquí. Por ejemplo, cuando estaba en Colombia, al principio yo no entendía a qué se referían con el bien pueda. Entonces yo decía algo, ¿no? Iba a pasar y pues estaban en una plática, entonces yo decía bajito, con permiso o algo, y me decían ellos, bien pueda. Y yo, ¿qué? ¿Qué bien pueda qué? Ah, bueno, Bien para ellos es pueda. como decir, propio, adelante, pase, ¿no?
Sí, señor, sí, señor, ¿no? Exacto, Mientras entonces bien pueda ir, cuando, sí, señor. sí, incluso la primera vez que fui para allá en el aeropuerto, yo preguntaba por alguna de las puertas, ¿no? De los aviones. Entonces, oiga, disculpe, dígame señora. Ah, porque le dije, señorita, y me dice, dígame señora. Yo, bueno, señora. Entonces no se refería a que, a que me estaba corrigiendo en decirle señorita, sino que a mí me estaba diciendo señora. Entonces, por ahí incluso puede haber esas malinterpretaciones porque no compartimos una comunicación intercultural efectiva, ¿no? Efectivamente, y ahí, bueno, tocaste otro de los temas principales que es la cultura, porque al final estos tamices cognitivos que mencionas, pues no son otra cosa más que los marcos de referencia, eh, es este bagaje, ¿no? De marcos de referencia, de marcos cognitivos que tenemos y que se conocen comúnmente como cultura, donde pues lo que tiene un significado para nosotros, un sentido para nosotros, lo va a tener totalmente diferente para las personas de otras latitudes, ¿no? Ahí entra esto de la cultura que para el doctor Gilberto Jiménez, profesor emérito de la UNAM, de ahí del Instituto de Investigaciones Sociales, son estos sistemas de códigos intersubjetivos de las personas eh, relativamente estables en el tiempo, ¿no? Porque, como ya lo hemos dicho, un lenguaje y una cultura van cambiando, van evolucionando, y donde digamos que sí, la herramienta principal de una cultura pues es precisamente el lenguaje, Alexandra. Y entonces, bueno, si seguimos repasando temas, conocimiento ya había dicho que es un edificio de significados, sin el que una sociedad puede existir, que es precisamente la cuestión cultural, ¿no? La vida cotidiana que se nos presenta interpretada por los hombres, ¿no? ¿Qué más? Está dominada por el motivo pragmático, el conocimiento de receta, que el sentido común es otro de los puntos principales de los que nos hablan Berger y Luhmann, ¿no? Para construir una realidad social. Este conocimiento de receta, este conocimiento basado en los prejuicios, basado en los axiomas, basado en las premisas, que es vertido en forma de sabiduría popular, en forma de los dichos, de los refranes, de los consejos, etcétera, etcétera, ¿no? Si te pega, pues es porque te quiere, ¿no? Por ejemplo. Y de ahí emanan pues muchos de las mitologías o de los mitos prevalentes en nuestras sociedades, ¿no? Que es algo que también ya vimos con Roland Barthes, ¿no? Que son estos mitos circulantes dentro de una sociedad que muchas veces cuando vemos ese tema, los compañeros de la asignatura eh, suelen hablarte de los mitos del pensamiento mágico, ¿no? De la leyenda de los volcanes y el origen de la humanidad y bla, 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 la leyenda de no sé quién, la Zacatecana y no sé qué tanto. Pero en realidad en esta materia, cuando hablamos de mitos, nos referimos, y para eso hay que leer a Barthes, de los mitos de las sociedades burguesas actuales, como se me viene a la mente, por ejemplo, el mito de la meritocracia, ¿no? Donde se supone que en estas democracias capitalistas occidentales va a sobresalir quien tenga más méritos, quizá quien acumule más capital simbólico o capital cultural, como dice Bourdieu, cuando no, en resumen, pues en muchas ocasiones no es cierto, ¿no? En realidad es de qué familia provienes, en realidad es con qué grupos sociales te estás relacionando, y solamente así puedes sobresalir en estas sociedades capitalistas, ¿no? Otro de los mitos es el mito del amor romántico, ¿no? Que tú debes de conocer muy bien, que es
no es otra cosa más que una invención de estas sociedades occidentales cristianas, heteropatriarcales, para someter a una mujer a la voluntad y a la violencia del hombre, ¿no? Tú misma hablabas de lo que sucede en Nuevo León. ¿Qué se puede esperar de un gobernador o de una pareja gubernamental? Porque ella también tiene su despacho y está ahí como co-gobernadora de Monterrey, Mariana Rodríguez, la influencer. ¿Qué puedes esperar de la situación de las mujeres en Nuevo León cuando Mariana Rodríguez pues, no ha jugado más que a reforzar el papel de la mujer sometida por el marido, que es un patán, que la regaña, ¿no? Ahí que le dice que no enseñe la rodilla o que le dice piruja, ¿no? No sé si has visto este video donde le llama piruja a Mariana Rodríguez de juego, de cariño. No. Entonces, es parte de estos discursos, ¿no? De estos discursos provenientes del mito del amor romántico, donde un patán tiene la autorización o el punto de vista bueno social para agredir a una mujer de esa manera. Se me viene a la mente también la entrega de los Óscares, ¿no? Donde Will Smith se para y le pega una cachetada a Chris Rock, el conductor de los Óscares, porque hizo una broma sobre su mujer. Y muchos lo aplaudieron porque decían que Will Smith lo hacía por amor o lo hacía por defender el honor de su mujer. Entonces, pues es parte de estos mitos y de estos discursos que legitiman la dominación. Al final es esto, ¿no? Y lo dicen Berger y Luhmann al final del libro. Al final esta construcción social de la realidad tiene un fin instrumental de dominación, de control social, le llaman ellos. Lo dice también, Perdón, no, adelante, por favor. Lo dice también Pierre Bourdieu en su libro La dominación masculina, ¿no? Explica también cómo funciona todo este esquema del sometimiento y me viene a la mente, por ejemplo, todo lo que he estado leyendo en redes sociales en estos días sobre que las mismas mujeres somos las que estamos estigmatizando, por ejemplo, por qué estas chicas han desaparecido. Y sigue el discurso de cómo iba vestida, por qué salió esa hora, por qué se fue a alcoholizar y que entonces deberían de buscar más bien a las mujeres que salieron a trabajar y no darle tanta importancia a las que se fueron de fiesta. Y entonces empieza a ver como una justificación del delito, más allá de condenar al homicida, al feminicida, siempre recae como que la culpabilidad sobre el comportamiento de la mujer y que esto tiene que ver pues con una tradición judio-cristiana muy arraigada, que incluso pues si el hombre violenta a la esposa o a la concubina, es decir que bueno, ya están conviviendo pues en un hogar, viene esta frase de pues es tu cruz, tú le elegiste, es tu cruz y con ella debes de cargar, sea como sea, ¿no? Entonces es justamente la actitud que ha tomado la esposa del gobernador de Nuevo León. Entonces, y lo más grave creo yo, es que se vuelve viral, porque está ahí bajo el ojo público y que entonces las muchachitas que están todavía en esa idealización del amor, de tener una pareja, un esposo exitoso, que llegue a ser gobernador joven, entonces, ¿cuál debe ser mi papel como una mujer para que pueda acceder a ese tipo de relación que se contempla como exitosa, ¿no? Y es lamentable, pues. Perdón por la interrupción. No, al contrario, gracias por la aportación y por hacer más dinámica esta clase, donde no voy a estar nada más yo hablando, pero sí, efectivamente, el caso de Nuevo León es lamentable, ¿no? También por ahí estaba el discurso de que la culpa era de las amigas por haberla dejado sola, ¿no? O sea, la culpa no es de un violador, no es de la enorme misoginia que hay en este país, no es de la enorme violencia de género que vive este país, la culpa es de las amigas, ¿no? Que al final es
revictimizar a la víctima y a las demás víctimas que también son sus conocidos, su familia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué andaba ella sola a esas horas? Por ahí vi en redes pues a estúpidos poniendo que pues, la culpa era de ella porque estaba en un mal momento e hizo una mala elección, ¿no? Eh, Como si lo que pasa en una sociedad fuera pues solamente resultado de elecciones, que también es muy de la teoría del rational choice, que es una teoría súper burguesa neoliberal, y no un problema de las estructuras y de la decadencia de las estructuras sociales, ¿no? En fin, sentido común, ya lo había dicho, ¿no? Este conocimiento precientífico y cuasi científico sobre la realidad cotidiana, la que se da por establecido, todo esto que estamos comentando, la objetivación, ¿no? Cuando ya está objetivada, constituida por un orden de objetos que han sido designados como objetos antes de que yo apareciera en escena, ¿no? Más allá del aquí y del ahora. El lenguaje es un sistema de signos vocales, el sistema de signos más importantes de la sociedad humana, producto de estas objetivaciones comunes de la vida cotidiana que se sustentan primariamente por la significación lingüística. La vida cotidiana, por sobre todo, es vida con el lenguaje que comparto con mis semejantes y por medio de él, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, de esta manera el lenguaje es capaz de transformarse en depósito objetivo de vastas acumulaciones de significado y experiencia que pueden preservarse a través del tiempo, este conocimiento, por eso es la sociología del conocimiento, y transmitirse a las generaciones futuras. A la intersubjetividad, Alejandra, y la subjetividad, que por ahí vi que no les quedaba muy claro a tus compañeros, ¿no? ¿Qué es lo intersubjetivo, Alejandra? Alexandra, doctor. Perdón, discúlpame, Alexandra. Bueno, para mí es, como lo decíamos en un inicio de la sesión, y bien usted lo estaba planteando desde la fenomenología de Schultz, por ejemplo, la subjetividad primero. Entonces, para poder entender cuál es esta intersubjetividad, creo que el primer paso es entender qué es la subjetividad. Entonces, si hablábamos de la construcción de la realidad social, y luego dijimos que son en realidad, o valga la redundancia, son realidades en plural, ¿no? Justamente por eso, porque la subjetividad, digamos, su raíz etimológica hace referencia al sujeto. Es decir, desde la perspectiva del sujeto va a ser muy diferente cómo yo contemplo un fenómeno en relación con otra persona. Aunque estemos, por ejemplo, en un salón y seamos 25 participantes y sea el mismo profesor que está dando una clase, si al día siguiente nos piden como un resumen de la interpretación que hicimos de esa clase, cada uno va a tener una presentación distinta, con algunas similitudes, pero entonces es desde mi experiencia, yo cómo estoy entendiendo las palabras que dijo el profesor. Por ejemplo, lo que estamos hablando del lenguaje inclusivo. Algunas personas pueden decir, bueno, desde mi experiencia, si yo me considero una persona no binaria, lo que ustedes están diciendo que, por ejemplo, no tiene tanta importancia en sí el lenguaje, digamos la gramática, sino más bien los discursos, pues a mí no me cuadra mucho, porque desde mi experiencia personal, desde este sujeto que soy, yo tengo otras necesidades muy distintas a las que está planteando, por ejemplo, otro compañero que diría que sí, que está bien, o sea, el discurso es el excluyente y no tanto la gramática, ¿no? Y si retomamos eso, entonces, cada sujeto tiene esta interpretación, por lo tanto, la intersubjetividad es justamente la interpretación que hacemos entre todo ese mundo diverso de interpretaciones que cada persona le da hacia las realidades, ¿no? Entonces es como algo,
como se puede hacer como un análisis en paralelo de diferentes dimensiones para poder interpretar lo que es la intersubjetividad. Y entonces, si esas dimensiones a lo mejor no chocan entre sí porque son en un contexto paralelo, pero sí tienen, digamos, algunas ramitas que las interconectan y que entonces de esa manera puede haber una comunicación que fuera, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra, de hecho lo decía ahí en uno de mis videos, se me fue, cuando sí nos podemos comunicar, es decir, hay una, lo que yo estoy tratando de decir, la otra persona lo toma en ese mismo sentido. Entonces, aparte de que es Un una entendimiento, un entendimiento, ¿no? exactamente, sí. Entonces, bueno, Un creo que, consenso. exacto. Entonces, esa es como mi interpretación de lo que puede ser la subjetividad. No sé si estoy de alguna manera acercándome a Sí, lo que pudiera estás ser. perfectamente bien. La intersubjetividad son estas interpretaciones compartidas del mundo. Eh, Como bien lo dijiste en esos términos, donde todos compartimos eh, significados y códigos simbólicos sobre algo, pero que ya están previamente definidos para que podamos llegar a un entendimiento mutuo, para que podamos dialogar, ya ni siquiera dialogar, comunicarnos a través de un lenguaje, para que entendamos que estamos hablando de lo mismo. Retomo el ejemplo que decías hace rato de las diferencias o las disonancias culturales, donde precisamente en esta dicotomía del signo de la que hablaba Saussure, del significado y el significante, el significado siempre va a ser el concepto o la idea, el árbol, el clásico ejemplo del árbol, y el significante va a ser las diferentes maneras en las que nos referimos a ese árbol, a ese concepto, dependiendo del lenguaje, ¿no? Dependiendo del idioma. Eh, y claro, esto se puede llevar a un nivel mucho más profundo cuando ya son conceptos abstractos o cuestiones ya eh, a la vez muy profundas, pero muy locales, ¿no? Que pueden ir variando. El significante puede ser muy distinto, como estos ejemplos que tú ya has dado, pero efectivamente la intersubjetividad no es otra cosa más que este conocimiento compartido, pero esta percepción compartida del mundo, ¿no? Que hace que una sociedad funcione. Sí, ya me acordé de la palabra, era perdón, inteligibilidad. La Entonces, inteligibilidad. ajá, para poder entender, o sea, si una persona me dice un discurso y yo lo interpreto justamente como esa persona tiene la intencionalidad de que así se interpreta, entonces existe esta inteligibilidad, o sea, una comprensión coherente del mensaje. Una lectura, una apropiación simbólica eh, coherente, correcta de un código, ¿no? Y hablando de eso, ¿no? De los significados y las significaciones, es la producción humana de signos. Bueno, ahí se me fue una S. Es la producción humana de signos. Un signo puede distinguirse de otras objetivaciones por su intención de servir como el indicio de estos significados subjetivos, ¿no? Esta intersubjetividad funciona precisamente a través de los signos. ¿Y qué es el lenguaje? Sino pues una cadena de signos, ¿no? Eh, Muy bien. Estas zonas limitadas del significado de las que hablan Berger y Luhmann es precisamente esto que no es inteligible, que es ininteligible, ¿no? Que, que no tenemos en nuestro chip, ¿no? Hablando en términos tecnológicos, que no lo tenemos computado dentro de nuestra memoria y que no sabemos qué es, ¿no? Zonas limitadas de significado. Los campos semánticos son estas zonas de significado lingüísticamente circunscritos a través de la gramática y la sintaxis. Con la acumulación de los campos semánticos se forma un acopio social de conocimiento que se transmite de generación a generación y se mantiene vivo a través del sentido común. ¿Cómo ves ahí, Alejandra? Sí, bueno, yo creo que esto nos ayuda mucho a entender cómo se constituye el sentido de la vida, ¿no?
la cotidianidad, porque, bueno, la semántica es una de las dimensiones del lenguaje después de que, bueno, si vamos desde cero, ¿no? Desde la morfología, cómo se forman las palabras, la sintaxis, cómo se organizan las palabras, los discursos, las oraciones. Entonces vamos abordando, digamos, de dimensiones más pequeñas hasta dimensiones más complejas hasta llegar a la pragmática, después de la semántica, la fonología y finalmente, como les decía, la pragmática. Entonces la semántica nos va a ayudar a entender de dónde se desprenden o de qué o a qué familias pertenecen ciertos conceptos, ciertas palabras para poder entender a qué nos referimos. Como ahorita lo hicimos en el ejercicio anterior, de la intersubjetividad bajamos un nivel para entender que proviene pues de la subjetividad, y para entender la subjetividad tuvimos que bajar todavía a otro concepto más sencillo que es el sujeto, y entonces poder entender a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, ya en términos más prácticos, en la cotidianidad nos ayuda pues a poder dilucidar estos significados para poder entender a qué se refieren los significantes que usted decía hace un momento con Saussure, y que, como en un ejemplo que yo les ponía ahí con una palabra en alemán, si yo no la conozco, no sé a lo que me refiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra, les ponía ahí en un video, la palabra Kugelschreiber. ¿A qué se refiere? Si yo le digo a alguien, pásame el Kugelschreiber, y la persona nunca ha llevado alemán, no sabe, no tiene idea, bueno, va a buscar en su cerebro, en todo este cúmulo de experiencias, de conocimientos, en el capital cultural y en el capital cognitivo, va a buscar a qué se refiere, a qué se parece, qué tengo acá adentro que me haga un referente parecido para poder reaccionar o poder contestar a lo que se me está pidiendo. Entonces, bueno, si yo no sé, bueno, suena como un platillo, me han dicho, ¿no? En algunos ejemplos que les pongo, suena a un platillo, suena a, no sé, alguna, como un tipo de truco de magia o algo así. ¿Qué es? Bueno, pues está algo tan sencillo como un bolígrafo, ¿no? Pero entonces, si yo no conozco a lo que se refiere significante, cuál es su significado, por eso es arbitrario el lenguaje. Por eso es que incluso dentro de esta otra dimensión de cuando estamos intentando hacer ciencia, y que en estos aparatos lingüísticos se complejiza el lenguaje, y si no entiendo estos conceptos que estamos revisando como el día de hoy, a qué nos referimos, pues nunca vamos a poder entender ni los textos, ni tampoco, por ejemplo, en un diálogo con colegas, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Muy bien, sí, muy bien. Y sobre esto van los campos semánticos, ¿no? Que son estas zonas de significado lingüísticamente circunscritos, que varían no solamente en diferentes culturas, sino dentro de una propia cultura, dentro de los diferentes campos sociales, que es otro término de Bourdieu, que tienen sus propias jergas, Alexandra, ¿no? Incluso si tú te vas adentro de la propia UNAM, la ciudad universitaria que acabas de ir, te das cuenta que luego las diferentes facultades tienen sus diferentes campos semánticos, pero no solamente en la forma de hablar, hasta en la forma de vestir, en la forma de actuar, ¿no? Los signos están en todos lados, el mundo está dotado de signos, lo dice por ahí Bourdieu, si no me equivoco, ¿no? Ahí en su libro, donde, por ejemplo, si te vas a la facultad de Derecho o de Arquitectura, pues resulta que la mayoría traen traje, ¿no? Traen una forma de vestir, de peinarse, de hablar. Si te vas a ciencias políticas, pues es totalmente distinto, ¿no? Es radical, ¿no? Son otros los looks, se diría, ¿no? Son otras las formas de vestirse, las formas de arreglarse, de peinarse, son diferentes jergas, las que se hablan, etcétera, etcétera, y sobre eso va este mundo
los campos semánticos, ¿no? La institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipo de actores. Dicho de otra forma, toda tipificación de esta clase es una institución. La institucionalización es ya cuando pues estos códigos, estas formas simbólicas ya se han sedimentado y ya son, digamos, oficiales, ¿no? Así entre comillas. ¿Qué más? Las instituciones implican historicidad y control, lo que te decía, ¿no? Decir que mi sector de actividad humana se ha institucionalizado, ya es decir, que ha sido sometido al control social. Solamente se requieren mecanismos de control adicionales cuando los procesos de institucionalización no llegan a cumplirse cabalmente. Es decir, si no es de una manera, es de otra, pero se tiene que oficializar, se tiene que hacer nacional. Y también lo habla Bourdieu en su libro, ¿no? Sobre los lenguajes o los idiomas nacionales, Alexandra. ¿Qué más? El mundo institucional se experimenta como una realidad objetivada, tiene una historia que antecede al nacimiento del individuo. Las instituciones, en cuanto a facticidades históricas y objetivas, se presentan al individuo como hechos innegables. La internalización, ya hemos hablado de eso, cuando el mundo social objetivado vuelve a proyectarse en la conciencia de los individuos durante los procesos de socialización. La legitimación, modos con que el mundo institucional pueda explicarse y justificarse. Hace rato hablabas de la propaganda. La propaganda son discursos que tratan de legitimar una ideología, un régimen político, una religión, un modo de vida y una construcción simbólica, una serie de representaciones sociales del mundo. Sobre el lenguaje se construye el edificio de la legitimación, utilizándolo como instrumento principal, ¿no? ¿Qué más? La sedimentación es cuando se va objetivando la realidad y se va acumulando, ¿no? Como un depósito de conocimiento. La tradición ya es cuando la legitimación de las experiencias sedimentadas en una sociedad se va quedando ahí, ¿no? Siempre y cuando no subvierta el orden institucional. Los significados objetivados de la actividad institucional se conciben como conocimiento y se transmiten como tal. Los roles, ojo, Alejandra, ¿no? También existirán procedimientos tipificados para que la tradición pase de los que saben a los que no saben. Los roles son tipificaciones de formas de acción en quehaceres propios a través de normas accesibles a todos los miembros de una sociedad, incluidos los roles de género, claro. Las instituciones se encarnan en la experiencia individual por medio de los roles. Todo comportamiento institucionalizado involucra roles y estos comparten así el carácter controlador de la institucionalización. Al final la socialización no es otra cosa más que una inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de allá. Y otros dos conceptos importantísimos, ¿no? La socialización primaria es por la primera por la que el individuo atraviesa la niñez, principalmente por el núcleo familiar, quizá el escolar, y la socialización secundaria, cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad, ¿no? La escuela, el lugar donde trabajas, los campos donde te mueves, etcétera, etcétera. La identidad también es un punto muy importante que casi no tocan Berger y Luhmann, pero que es otro de los puntos principales de los estudios culturales. Se forma por procesos sociales, los procesos sociales involucrados tanto en la formación como en el mantenimiento de la identidad se determinan por la estructura social, o sea, también la identidad, nosotros somos un pedazo andante de una sociedad, de todo lo que interiorizamos. Sobre todo, es que desde la identidad singular, también Gilberto Jiménez trabaja mucho la identidad. Es una serie de rasgos y características que podemos tener, pero que también se construye a través del otro, a través de lo intersubjetivo. Y la identidad colectiva, por supuesto que no es otra forma más que la interiorización institucional de los discursos circulantes
para encajar dentro de un grupo social. Recíprocamente, las identidades producidas por el interjuego del organismo, conciencia individual y estructura social, reaccionan sobre la estructura social dada, manteniéndola, modificándola o aún reformándola, que es esta agencia que también se otorga, ¿no? En este juego de doble estructuración, como diría Clifford Geertz, ¿no? Que es, por un lado, la estructuración de las personas, de los individuos, y por otro lado, la estructuración de las instituciones. Es una dialéctica, ¿no? Que construye el conocimiento. Las Perdón. estructuras, dime, Alejandra, perdón. Bueno, ahí yo creo que también si estamos hablando, por ejemplo, de la realidad en plural, las realidades, yo creo que también son identidades, porque aunque hablemos de un solo sujeto, no es lo mismo que en algunos contextos yo me identifique como estudiante, por ejemplo, y en otros como profesora. En unos como parte de, por ejemplo, de las feministas y en otro ámbito, ¿no? Entonces también ahí yo creo que cada persona, y además están sometidas, las identidades están sometidas también a un cambio porque la identidad, por ejemplo, que yo pude haber tenido hace 10 años no es la misma que tengo hoy en día, porque las experiencias también nos van transformando y nos van también haciendo cambiar incluso de ideología, porque la ideología está seriamente comprometida con la identidad también. Entonces creo que eso es un tema muy vasto para analizar esta cuestión de la identidad y que partiendo también de la identidad o de las identidades es que también podemos empezar a estructurar la realidad propia, ¿no? Efectivamente, y una identidad pues se compondría de roles, ¿no? Estos diferentes roles que vas desempeñando dentro de una sociedad. Por eso hay sociólogos como Irving Goffman que nos dicen que la identidad es múltiple, ¿no? No solamente múltiple, sino histriónica, porque el sujeto, nosotros, la persona, en este libro la presentación de la persona en la vida cotidiana, precisamente de Irving Goffman, donde nos dice que somos estos actores o estos actuantes, es el término que usa él, que vamos representando diferentes roles, depende del escenario donde nos presentamos, porque al final estamos apelando a diferentes públicos. No es lo mismo como yo me comporto si les estoy dando clases o si doy una conferencia, o si voy a un congreso, o si estoy con mi familia, que si estoy con mis amigos en un bar. Que es una identidad más relajada, quizá, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, sobre esto va la identidad, sobre los múltiples roles que nos conforman como personas. Y bueno, serían los puntos principales, Alexandra. Pues ya para que vayamos cerrando, ¿qué más quisieras agregar? Hace rato hablabas de semántica, ¿no? Sí. Precisamente. Y otra de las lecturas que vimos fue la introducción a la semiótica del colega Danius Karam, que es de la UASM, por ahí acabamos de publicar algo juntos en una revista. Bueno, él está ahí en un artículo y yo con otro. Que ahí fue cuando lo vi que dije, pues él es en la lectura que tenemos en la asignatura. Nos habla sobre la semiótica, que no es otra cosa más que la teoría del signo, pero no solo eso, sino también el estudio del sentido, ¿no? O de las apropiaciones del sentido que dan las personas de una sociedad a pues casi cualquier cosa. Y que se divide en 3 puntos principales, de acuerdo con la trilogía del signo también de Charles S. Peirce, otro famoso lingüista, otro famoso lingüista que él divide el signo en 3, lo divide en icónico, en indexético y en simbólico.
Lo icónico es la representación más fiel de algo. Lo indexético es algo, es una indicación, es una señal de este significado más amplio, y lo simbólico es la abstracción, ¿no? Y basado también en estas trilogías donde Peirce dividía todo en tres, ¿no? También por ahí nos decía que el signo se caracterizaba por el significado, pero también por el objeto o la idea, y por el lector, ¿no? O por el que lee este significado. Y que él le llamaba signo o representamen, que es la representación de algo. El objeto, que es la denotación formal del signo. El signo o representamen no es otra cosa más que lo icónico. El objeto es lo indexético, que es la denotación formal del signo. Y el interpretante, ¿no? Que es esta connotación que produce un signo en cada persona, y que puede ser muy subjetiva, ahí sí, muy abstracta, ¿no? ¿Qué más me puedes decir de la semiótica, o de esta lectura, o de la importancia de la semiótica, que se divide en tres? Precisamente creo que no lo había acabado de decir, que es la sintaxis, que es la pragmática, y la semántica, que ya mencionabas hace rato, ¿no? La sintaxis es la relación de coherencia entre signos. La semántica es no, perdón. La sintaxis es la relación entre signos. La semántica es la relación de coherencia entre signos y objetos. Y la pragmática es la relación de... Okay. Entonces, Alejandra, sobre este tema de la semiótica, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, a mí el texto que estábamos leyendo de Karam, pues sí hace una revisión muy interesante sobre el concepto, ¿no? Y en un inicio lo plantea desde su origen en la semiología, obviamente, que es hace referencia a la interpretación y al significado de los signos, no solo del lenguaje, sino que aquí ya abre más el panorama hacia todo un universo de simbologías, ¿no? Entonces hizo él como una revisión de varias escuelas, ya las que usted mencionó, pues desde Saussure, desde Barthes, desde todos ellos. Pero creo que de entre todos el que yo rescataría más sería las aportaciones que hicieron Yuri Lotman y el Círculo de Tactu, que ellos hablan de esta interpretación o este simbolismo desde el arte, ¿no? La semiótica desde el arte. Entonces, creo que esa es una dimensión poco explorada dentro de los estudios tanto lingüísticos como culturales, porque el arte en sí es un lenguaje aparte. O sea, si estamos hablando de cuestiones intersubjetivas, es totalmente un ejemplo claro de lo que esto tiene que ver, porque cada quien interpreta, primero, la persona que hace arte, llamémosle pintura, escultura, danza, llamémosle como queramos, o a partir de cualquiera de estas presentaciones del arte, ya tiene su propia interpretación muy, muy subjetiva, ¿no? Entonces, yo que estoy recibiendo esa información, ese lenguaje, ¿cómo lo interpreto? ¿Cuál es el significado que le doy? Si estamos hablando en términos, pues, semióticos. Entonces, creo que para mí esa fue el aporte más grande que hubo dentro de la revisión de términos semióticos que hizo Karam. Muy completa, ¿no? La lectura de Karam, breve, pero sustanciosa, y nos hace una genealogía más bien de los estudios semióticos, y digamos, sus académicos principales.
incluso incluye a Roland Barthes, ¿no? No, no a Roland Barthes, sí a Barthes, pero también, sí. que es muy importante Barthes para el estudio de los mitos y otras cuestiones, pero también a Humberto Eco, ¿no? Que también lo pone digamos que en un costal aparte, también con su trabajo, pues no solo semiótico, sino artístico, ¿no? Con grandes novelas que llegó a ser como El nombre de la rosa o otras donde habla precisamente de la importancia de los signos, los significados, las apropiaciones simbólicas y el nivel de desciframiento de todos los códigos simbólicos y culturales que puede haber en una sociedad, que eso nos lleva también a Uri Lotman, donde estos autores nos hablaban que, digamos, que la apropiación simbólica artística es como a doble o triple nivel, ¿no? Va más allá del nivel, del simple nivel de las necesidades inmediatas de comunicación del aquí y el ahora, y requiere, diría yo, de pues un, un andamiaje de marcos cognitivos e interpretativos para poder hacer pues un buen consumo cultural, dirían los antropólogos, del arte, ¿no? Que es ya como un nivel muy sofisticado de todo esto de los códigos simbólicos y lingüísticos. Y con esto, pues te quiero dar las gracias, Alexandra, por tu valiosísima aportación a la clase de hoy, por tu participación, que yo sé que va a ser de mucha utilidad a tus compañeros. Hace rato se me fue la luz y estoy tratando de rescatar la grabación completa de la sesión. Parece que sí lo estoy logrando para pues, subir esto y arreglarlo para que lo vean tus compañeros. Entonces, te quiero dar las gracias por tu participación. Si no hay alguna duda sobre la materia en sí, sobre la clase, pues damos por cerrada la sesión de hoy. No, pues muchas gracias a usted por la oportunidad y fue un gusto compartir la clase hoy con usted. Entonces, ojalá que también podamos tener por ahí algunos comentarios de los compañeros ya después de que vean la grabación. Y bueno, esperamos vernos pronto. Gracias a usted por el tiempo y por rescatar, digamos, los elementos fundamentales de esta primera parte del curso que sin duda son de grandes implicaciones para lo que estamos tratando de estudiar en este trinomio, ¿no? De lenguaje, cultura y poder. Gracias. Sí, pues se trataba de que repasáramos los puntos principales, ¿no? Para mejor apropiación simbólica que dan tus compañeros de ella, ¿no? Entonces, muchas gracias y bueno, pues sería todo. Espero hacer otra videosesión antes de que acabe el semestre, que ya vamos a más de la mitad. Entonces, muchas gracias, Alexandra. Y pues seguimos en contacto con las sesiones aquí con los alumnos. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos pronto. Igual para ti, Alexandra. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Confusion and arises, says it all.